¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios por sus misericordias en Cristo y que nos permite encontrarnos nuevamente en estas circunstancias. Pero gracias a Dios por su amor en Él, un amor que no cambia, es el mismo y por eso no hemos sido consumidos, como dice la misma Escritura. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, recuerden que estamos allí. Capítulo 28, versículos 30 y 31, tenemos los pasajes centrales que dicen así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Hemos hablado acerca de esa soberanía, de ese señorío de Cristo, de su gracia y su favor para llevar a cabo lo que Él ha determinado. O sea, ninguna persona, ningún hombre va a truncar o va a oponerse a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Él dio su mandato, anunciar este evangelio, Él a todo el hombre fuerte, y eso es lo que se está llevando a cabo. Nuestros hermanos han salido a anunciar su evangelio, su buena nueva. Entonces, al anunciarse esta buena noticia, las ovejas que son de Cristo han de oír su voz, y sin que nuestros hermanos sepan, pero sí por la obra del Espíritu Santo, obrando en el corazón, aquellos van a ser compungidos de corazón, compungidos, dolidos por la ofensa a Cristo, y van a venir a Él, van a abandonar sus vidas para entregarse por completo a Cristo. Y en eso es que nos encontramos en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Perdón, dije nos encontramos y no hemos llegado allá. Vimos eso como pasaje central. Pero nosotros estamos en el capítulo 19. Gracias al Señor que nos permite llegar hasta acá. Lo primero que vimos fue desde el 1 al 7 de este mismo capítulo, y hemos visto cómo, partiendo desde el capítulo 1 de Hechos, cuando el Señor les dice que se queden en Jerusalén y que había de venir poder del Espíritu Santo sobre ellos para hacer su voluntad, partiendo desde ese capítulo, desde ese versículo, nos lleva a considerar todo el capítulo 19. Y lo vamos a ver paso a paso mientras el Señor nos acompañe y nos ayude así a medida que pasa el tiempo. Espero que lo puedan ver así también como yo y sea de disfrute para nosotros. Y les repito una vez más, no quiere decir que en otra parte de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, voy a mencionar la vital importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, no quiere decir que eso está señalado únicamente en el capítulo 19. Como también les he dicho que en otras oportunidades, no solamente porque veamos en Hechos de los Apóstoles a Jesús como Señor y Salvador, no quiere decir que no lo veamos en otra parte de la Escritura. Esto es lo que vemos acá, es algo muy marcado en el capítulo 19, de vital importancia en la vida del creyente, en la vida del Espíritu Santo, y es algo inseparable. Eso lo hemos hablado. No es algo que viene por parte, no es algo que viene, bueno, hoy resulta que hoy fui salvo y 15 meses después, 15 años después, resulta que vino el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo en mi vida. Eso no es así. Tampoco no se espera de la persona, del creyente, que haga esfuerzos, méritos o que se someta a ritos o a diferentes tipos de pasos para que el poder del Espíritu Santo venga a la vida de la persona. Eso es una mentira, es una herejía, es un engaño, es una mentira que se ha dispersado en estos tiempos por falsos profetas, por falsos maestros. Entonces no es cierto eso así. Quiere el Señor ayudarnos a disfrutar de Él y saber de que contamos con Él, que Él es nuestro amigo, que Él ha venido a morar en nosotros, que el Espíritu Santo está en el creyente y el poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Porque es imposible que vivamos una vida en Cristo sin estar Él con nosotros, en nosotros, y su Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible hacer frente a la lucha contra el pecado o llevar a cabo su voluntad sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es que le dijo, ustedes se tienen que quedar en Jerusalén y cuando venga el poder del Espíritu Santo van a recibir poder y me van a ser testigos. Y a partir de ahí, cuando pasa eso en la fiesta de Pentecostés, hemos visto cómo esto ha progresado de manera que no tiene frenos y ha prosperado al punto que el Evangelio ha llegado hasta nosotros al día de hoy y el Señor en su misericordia nos ha salvado. Nada impidió que Cristo alcance a cada uno de los que confiesan su nombre en este lugar. Nada impidió eso. O sea, nadie impidió que el Señor le predique, le anuncie el Evangelio a usted y que usted escuche su voz y corra a Cristo. Del capítulo 19, del 1 al 7, hemos hablado en ese encuentro que tiene Pablo con los discípulos
que están en Éfeso, y es algo asombroso que nos tiene que llevar a ver una sola cosa y no desviarnos por las ramas. ¿Qué es lo principal de todo eso? ¿Qué es lo que llama la atención de esa situación? Que estas personas evidentemente no conocían al Señor, y el Señor en su misericordia, como no se le escapa ninguno de estos suyos, de los que Él ha dado a su Hijo antes de la fundación del mundo, en ese pacto eterno, no se va a perder nadie. Y providencialmente ha puesto a un Pablo en ese lugar que predicara a estos varones que estaban confiando hasta acá en lo que habían escuchado de Juan o lo que vieron de Juan, y los lleva a arrepentirse, a escuchar el Evangelio y a poner la confianza en Cristo. Eso es lo que encontramos acá. Eso es lo que vemos en este lugar. Personas que estaban confiadas o iban caminando, y Él les dice, a ver, evidentemente hemos hablado que podemos hacer muchas hipótesis de esto, pero nos vamos a someter solamente a lo que las Escrituras nos dicen. Pero hubo una conversación, algo de lo cual Pablo les dice de buena gana y de buen ánimo, sin intención de juzgar. ¿En qué pues fuiste bautizados cuando creyeron? ¿O cuando creíste? ¿En qué pues fueron bautizados? ¿En nombre de quién? Y esto nos lleva a dar que estas personas no conocían al Señor todavía, a pesar de que ellos habían escuchado a Juan, pero evidentemente hasta acá confiaban en eso y se quedaron con eso. Gracias al Señor por sus bondades y su misericordia. Hoy vamos a avanzar unos versículos más, del 8 al 10, y dice así: Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hoy vamos a ver, si así lo permite el Señor, Jesús, Señor y Salvador, distingue a los suyos, ¿sí? Y quiere el Señor ayudarnos para disfrutar de esto. Oremos. Amado Salvador y Padre, gracias, Señor, por tus bondades en Cristo, por habernos recibido en Él y tener de nosotros misericordias por medio de tu Hijo. Gracias porque por Él estamos en pie, nos recibes, nos escuchas, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has reconciliado, nos permites hacer tu voluntad por tu poder y por tu gracia, y no por nuestros méritos, no por nosotros. Gracias, Padre, porque esto es tu voluntad y lo que glorifica tu nombre. Te rogamos que nos ayudes a andar como hijos amados, que se deleitan en tu soberanía, en tu gracia, en tu persona, en todo lo que eres, y que buscan honrarte, glorificarte, Señor, por lo que has hecho y por quién eres, Señor. Por venir a morar en nosotros, por darnos tu Espíritu Santo, por dar a tu Hijo, Señor. Gracias por todo. Te ruego que nos ayudes a vivir agradecidos todo el tiempo en nuestra peregrinación. Gracias por todo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien. Ya hemos hablado, un poco voy a recordar qué es lo que sucede después que Pablo se encuentra con estos hombres, y así de modo rápido. Hemos hablado que el poder del Espíritu Santo es lo que viene acá en este momento, y no tenemos que olvidar el contexto en el que estamos. Hechos de los Apóstoles, las cosas que suceden en este entonces, luego van a tener un fin, van a tener un tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, los apóstoles, estaban siendo acompañados por lo que el Señor les dijo, que estas señales iban a seguir a los que creían en su nombre, y esto es a los apóstoles, a esa era, a ese tiempo apostólico y profético, ¿sí? Y ha cesado, ha terminado así. No continúa. Ya después hay momentos en los cuales, si todo esto tendría su curso y seguiría así, Pablo tranquilamente podría haber hecho uso de sus dones para sanar a varios hermanos como Timoteo o como Epafrodito y continuar con esto, pero no es así. Y una manifestación que se hace evidente y pública exteriormente hablando acá en la vida de estas personas es el hecho de que hablan en lenguas. Y eso tiene que ver con la capacidad recibida en el Espíritu Santo de hablar, ¿sí?, en un idioma en el cual ellos no habían estudiado, y de esa manera hablaban de las Escrituras, hablaban de Cristo.
Entonces, esto no tiene nada que ver que la persona pierde el sentido de qué se trata todo, de que ya se le nubla la vista, o no sabe ni quién es y empieza a dar vueltas, o hay gritos, o hay risa, o hay llanto. No tiene nada que ver con eso que hoy día se habla o se dice, ¿sí? Entonces, no hay palabras que no se puedan comprender, porque estamos hablando de un idioma que ellos, como sucede, si ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2 que lo hemos visto, las personas que estaban alrededor, que habían judíos que habían nacido en otra parte del mundo, entendieron a estas personas que vino el poder del Espíritu Santo, que hablaban las maravillas de Dios en el idioma que ellos habían nacido. Entonces, no es que estamos hablando, como diría un hermano conocido, como Josué diría, Rabayaba Yubi Yubi, ¿sí? No está hablando de esto, si ustedes se acuerdan de eso, no estamos hablando de estas cosas. No es que la persona se pierde, no sabe qué es lo que le pasa y empieza a hablar algo que no se entiende. Pero entiendo también que se mezclan muchas cosas en todo esto. Gemidos indecibles, si hablara lenguas angelicales, que son pasajes que se malinterpretan para llevar a decir esto que hoy en día se dice. Entonces, nada que ver. Hoy se comenzaba hablando desde 1 Corintios 14, los dones. Y miren eso cómo es de llamativo. La iglesia de Corinto, con los dones que el Señor les había dado, y podían incluso hablar en lenguas, terminan esto utilizando para mal en sus vidas, a tal punto de que se termina haciendo una competencia entre los hermanos, a ver quién es el que hablaba más en lenguas, o quién tenía los mejores dones. Miren cómo es de perverso nuestro corazón, de mal interpretar o mal usar aquello que viene bien de parte de Dios para nosotros y que debería ser, como dice Pablo, para edificación en medio de ustedes y para provecho de la iglesia y no para contiendas. Y él le dice, recuerden, o sea, la Escritura dice que las lenguas son por señal para los incrédulos. Esto es, como se decía hoy, una obra sobrenatural, una obra de Dios en medio de ustedes. Y eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Fue algo que llamó la atención de las personas que estaban allí. Primero los trataron de borrachos, pero luego Pedro, compartiendo en el poder del Espíritu Santo el Evangelio, desde Joel, el Señor hace una obra y una salvación en ellos, en las personas, que fueron como 3.000 personas. Entonces fue una señal, fue algo que llamó la atención a los incrédulos, y fue una posibilidad para predicar el Evangelio, y el Señor obró en salvación. Entonces, lejos y ajeno de todo lo que hoy día se habla o se puede decir, es lo que encontramos en el capítulo 19 o en todo el libro de Hechos, que ha sido tan mal interpretado como el resto de las Escrituras para provecho de uno mismo, para provecho de unos cuantos, y desviando a las señoras, a los hombres, a cada una de las personas en el error, apartándolos de la mirada de Cristo. Sin lugar a dudas, el Señor no pierde ninguno de los suyos. Es de vital importancia, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso va a hacer que el creyente responda, viva, con el anhelo de glorificar al Señor Jesucristo. No tiene otra finalidad, con el anhelo de hacernos cada día más parecidos a Él. De que cada uno de nosotros sea formado al carácter de Cristo y eso sea lo que evidenciemos en este mundo que está en tinieblas. Y no es para provecho nuestro, no es para jactancia nuestra, no es para decirle al otro, ¿vos te das cuenta cuán espiritual que soy? ¿Vos te das cuenta del nivel de espiritualidad que tengo? ¿O cuánto es lo que sé? Eso no viene del Espíritu de Cristo, eso no viene del Señor Jesucristo. Entonces hemos visto cómo estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y eso es lo que se hace evidente. Y al profetizar es anunciar la misma palabra, es anunciar las Escrituras. No tiene nada que ver, vuelvo a lo mismo y traigo el tiempo presente, no tiene nada que ver, y creo que el pastor Leonardo lo compartió desde Hebreos capítulo 1, cuando empezó, tengo palabra del Señor para vos. ¿Se acuerdan? Creo que algo así mencionó. Y hoy día prácticamente en muchos lugares eso sucede. Tengo palabra del Señor y
Y si usted pone a hacer un listado de tengo palabra del Señor, y no sabés cuán grandes cosas tiene el Señor para vos, la sanidad, la prosperidad, esto, y tantas cosas, y ajeno de eso. Lo más cercano, o lo que tengo en las Escrituras, de algo así, es más adelante, ya vamos a llegar, si el Señor lo permite, en el capítulo 21, cuando el profeta Agabo, si ustedes recuerdan, se acerca a Pablo y toma el cinto, sin saber que era de Pablo, y dice así, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Pablo, éxito para tu vida, tu ministerio va a prosperar, el Señor tiene grandes cosas para vos. No dice eso. Fíjense que dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Qué buena noticia, qué buena alegría, qué prosperidad, cuánta sanidad. Esto, mis hermanos, al día de hoy es lo que se vive el día de hoy, es una paparruchada, es un engaño, es una mentira, ajeno a lo que el Señor enseñó en los evangelios. Por eso le dije que cosas como esta no debemos olvidar el contexto de las Escrituras. No debemos perder de vista esto. Hechos capítulo 19 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Una vez más nos encontramos con un hermano, persistiendo en hacer la voluntad de Dios, y esta persistencia o esta perseverancia no proviene de las fuerzas humanas o de este hombre, sino de la gracia de Cristo en la vida de este hermano. Ya hemos visto, hemos hablado, que si podemos destacar algo en la vida de Apolos, o en la vida de Pablo, o en la vida de Pedro, no es para que los ojos sean puestos en nuestros hermanos, sino en la obra de Cristo derramada en ellos o hecha en ellos. Este amor, este deseo, este anhelo, este querer como el hacer, proviene de Dios para hacer su buena voluntad. Él es el que produce eso en nosotros. Y a la vez también el hecho de ser perdonados y reconciliados y habiendo el Señor alcanzado nuestras vidas, lleva al creyente a entregar su vida y a de alguna manera, permítame decir devolver, pero sí devolver con gratitud todo nuestro ser a aquel que nos salvó y nos reconcilió. Aquel que tuvo misericordia y piedad de nosotros cuando cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aquel que nos encontró cuando cada uno de nosotros estábamos caminando en religión. Como hablábamos recién de estos varones, 12 varones, profetas iba a decir, discípulos de Juan. Así nos encontró a nosotros, así lo encontró a Pablo. En una u otra circunstancia, quizás usted no estaba relacionado con nada que tiene que ver con una congregación o algo por el estilo, pero el Señor lo encontró, lo llamó y usted le pertenece a Él. Y lo reconcilió por medio de su sacrificio, de su obra. Entonces lo que vemos en este hombre, en este varón, que ya ha salido con su tercer viaje, y ahora recuerden que la última vez que él pasa por Éfeso, deja Aquila y Priscila en este lugar, Apolo ya pasó por este lado, fue para el lado de Corinto, para Acaya. Entonces Pablo viene a este sector para hacer la voluntad de Dios o continuar con eso. Ha venido afirmando a los hermanos, a los discípulos, afirmándolos con quién, con las Escrituras. Eso es lo que hace. Cada vez que quiere ver cómo están los hermanos, quiero saber cómo están, si el Señor los ha guardado, si el enemigo no los ha engañado, el hecho de saber cómo están cada uno de ellos. De eso es lo que se trata. Entonces, él estuvo acá, las personas que estaban en este lugar, en las sinagogas, por ejemplo, lo que querían es que él se quedase por algún tiempo. ¿Recuerdan en el capítulo anterior? Lo que le pidieron, Pablo, quédate, queremos hablar un poco con vos, y eso lo dice así. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y lo dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, esto es el capítulo anterior, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero dice otra vez, volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Si Dios quiere, volveré a ustedes. ¿Qué es lo que el Señor permitió en su misericordia, en su soberanía? Que Pablo vuelva nuevamente, otra vez, y tengan la posibilidad, si así lo quieren, si algo les inquieta, si quieren escuchar más de Cristo,
aunque podrían haber compartido tranquilamente con Aquila y Priscila, bueno, el Señor se lo permite. Y está acá este varón, nuevamente está entre ellos, entre estos varones de la sinagoga. Pero este tiempo, en lugar de ser deleitoso, de provecho, de ánimo, de gozo, en el cual digan, bueno Pablo, la última vez que estuviste entre nosotros, hemos escuchado decir cosas asombrosas de vos en cuanto a la obra de Dios, de todo lo que venían anunciando los profetas, queremos escucharte más. Estoy suponiendo que sea así. Pero sin embargo, fíjense que el capítulo empieza diciendo que la reacción de ellos es otra. En lugar de, le estaban pidiendo anteriormente, Pablo, mirá, quédate un poco más, queremos escuchar más de lo que estás diciendo, queremos saber más, queremos ver cómo nos interpretás la escritura del Antiguo Testamento, ahora con el cumplimiento de que Cristo vino, por favor estamos deseosos de escucharte, y no sucede eso, no pasa esto. No me sorprende porque creo que humanamente hablando tenemos esa capacidad de, si el Señor nos hubiera salvado, hubiésemos actuado de la misma forma, o peor, contradiciendo, maldiciendo, enojados, orgullosos en nuestra postura, y no habría diferencia si Dios no hubiese obrado en nosotros. En lugar de que esto sea un deleite, termina pasando que el buen uso que tiene la palabra discutir, como pasa allí, el hecho de discutir quiere decir que podían hablar y tratar, termina mal usándose o termina llevándose para el lado de la contienda. Y ya no es una discusión, ya pasa una contienda. A ver quién tiene la razón, quién es el mejor o quién se impone. Y lo que terminan imponiendo, de alguna manera, es por el vocabulario, por la fuerza, enojándose, maldiciendo. Eso termina sucediendo. Ahora, mis hermanos, hablamos una vez más de la vital importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo aquel hijo de Dios, el que es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. En este caso mencionan discípulos, pero algo de lo cual creo que sabemos, mis hermanos, sea creyente, sea discípulo, sea, ¿qué más anoté acá? Sea cristiano, sea oveja, sea trigo, sea hermano, sea obrero, sea hijo, estamos hablando de lo mismo si le pertenece a Cristo. Estamos hablando de hijos de Dios, de cristianos. ¿Sí? No es que estamos hablando de los discípulos acá como algo diferente a los creyentes o a los cristianos, es todo lo mismo. Y esto me hace acordar, si ustedes recordarán, hay una canción que dice: el cristiano fiel y verdadero, también el obrero de valor, y la iglesia la esposa del cordero, pero es todo lo mismo, pero como rima evidentemente dejamos. Pero estamos hablando de lo mismo, discípulos, cristianos, y ahora vamos a ver por qué se caracterizan o por qué son discípulos. ¿Por qué hay esta distinción, esta diferencia? Entonces, volviendo a lo que hablábamos, en este caso habla de discípulos. Veníamos hablándolo más bien, veníamos tratando más bien, Pablo, queremos escucharte con más gozo, con alegría, y se terminó el amor. Ya, Pablo, no me gusta lo que me estás diciendo, lo que estás hablando en las Escrituras no es conforme a mi costumbre, a mi manera de hacer las cosas o de ver las cosas, no es como nosotros estamos acostumbrados a hacer, no es lo que esperábamos. ¿Cómo puede ser que el Cristo que anunciás vos haya muerto en una cruz como maldición? Eso es contrario a la palabra de Dios. Nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Rey, no es ese que vos anunciás. Es un Rey diferente, es un Mesías diferente, no es lo que esperamos. Entonces, eso es lo que sucede acá. Ellos escuchan a Pablo hasta cierto punto y de repente empiezan a enojarse, a maldecir el camino. Eso es lo que dice acá. Recuerden que esa es otra de las formas en la cual ellos eran conocidos como los del camino o el camino. Por eso está, si usted tiene en su Biblia, lo tiene con mayúscula. Pero ese era el nombre que se le daba incluso a ellos antes de que Antioquía se les llamara por primera vez cristianos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Se terminó el amor y empiezan a endurecerse, y esto no habla de una postura rígida de su cuerpo, sino que habla de la testarudez, la obstinación en persistir y cerrarse en sí mismos y aferrarse a sus tradiciones y a sus costumbres. Eso es lo que tiene que ver acá. Eso es lo que sucede. No es la primera vez. Pablo no tiene que lidiar esto. ¿Por qué reaccionan así? No, ya vienen en otras oportunidades. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, lo hicieron con los otros apóstoles,
lo hicieron con los profetas anteriormente, esto es algo de lo cual sucede así. De hecho, el Señor lo ha denunciado en las Escrituras y dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo de admiración a este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Salmos dice así: se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Hay una diferencia, pensando en nuestro Señor Jesucristo deleitándose por completo en las Escrituras, y el corazón de los hombres completamente cegado, embotado para ver la ley, pero cuando viene el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando es quitado ese velo, se convierten a Cristo y hay libertad en la vida de la persona. Pablo va a citar este mismo Isaías al final ya del capítulo de Hechos de los Apóstoles, antes de los pasajes centrales, y va a decir: ve y di a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, esto lo va a citar de Isaías 6, de allí. Entonces, en este caso, mis hermanos, no vale la pena para Pablo, y no es que menosprecie a las personas, pero cuando la situación se torna de esta forma, no tiene sentido seguir con la misma. No tiene sentido. Y esto tiene que ser también una enseñanza para nosotros. Porque no falta la situación, no falta el momento en el cual se genera de discusión, pasamos a contienda, y el creyente, el cristiano, no tendría que darle lugar a todo eso. Entonces cortemos por lo sano. Esto tiene que tener un corte, un fin. Entonces a veces sucede que en lugar de discutir y la persona empieza a contender, nosotros queremos darle razones y tratar de hacer entender a la persona cómo son las cosas. Y la persona está obstinada, endurecida en su corazón. No puede ver a Cristo en este caso. O es tal el engaño del pecado que lo ha llevado a endurecerse, que si el Señor no obra en su corazón, no lo va a ver. Esto tiene que ser de enseñanza para nosotros. De hecho, Pablo ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo, cantidad de recomendaciones y mandamientos a Timoteo, a Tito. No te involucres en eso. No te envuelvas. Y lo dice así: recuérdales esto es Timoteo, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, a la cual para nada aprovecha, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Sucede una discusión, pasa a contienda, y parecería que ni a uno ni al otro le importa el nombre del Señor, ni siquiera que esto se está haciendo público y se está dando mal testimonio delante de los demás, de Cristo, del Señor, y no me importa el testimonio que me pueda dar. No me importa que me escuche el vecino, no me importa que me escuche alguien que vino de visita, no me importa que me escuche nadie. Voy a responder como sé responder siempre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que ante una situación no se puede tratar este asunto? No estoy diciendo esto. Esto no quiere decir que Pablo agarre y dice: bueno, se terminó, no les hablo más. No, como cristianos nos ocupamos de la situación, tratamos con las Escrituras en el amor del Señor, y si la persona persiste en su dureza, se toma los pasos que el Señor nos deja en su palabra, honrando al Señor, buscando que Él sea honrado sobre todas las cosas, y se terminó. No hay otra vuelta para dar. Acá sucede una situación: alguien evidentemente presta el lugar o habilita el lugar para darse este tipo de enseñanzas o de tiempo de estudio. Estamos hablando de Tirano, con doble N, no con una N sola, ¿sí? Que es diferente. Y se da todo este tipo de contienda en ese lugar. Entonces, una y otra vez, en la primera epístola Pablo escribe: no presten atención ni presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido con corazón limpio y una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces empiezan las contiendas y parece algo de no terminar. Y no solo eso, pasan de la educación de hablar bien a lo vulgar. Y la Iglesia de Cristo no responde de esa manera. La Iglesia de Cristo no tiene esas costumbres. Entonces, palabras denigrantes que lo dicen, o no lo van a ver así, pero todo ataque, toda mentira o todo mal que puedan hacer es un mal contra Dios. No lo van a ver así. Pero de la misma manera se lo hicieron al Señor Jesucristo. Vos expulsás demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Vos haces esto, haces esto, haces esto. Y veamos, hermanos, en qué momento el Señor se paró a contender con ellos y a responderle o a maldecirlos o a hablarles mal o a discutir al punto de que todo se haga un show mediático para todos los que estaban escuchando. ¿En qué momento el Señor respondió así? ¿En qué momento el Señor le dio lugar a que esto sea así? A que todos los que están alrededor se alimenten y disfruten y digan, che, mirá lo que le respondió aquel, mirá lo que responde este, y mirá cómo le respondió este, y mirá qué sabiduría tiene este, y mirá qué palabra le dijo este, cómo le tapó la boca. Hoy quizás no vemos eso así, pero las redes sociales es un bombardeo y un centro de basura y vuela basura para todos lados que no tiene ningún límite. Y vuelan versículos para acá, y vuelan otros versículos para allá, y no tiene nada de amor. Teniendo la posibilidad de hablar en amor, si fueran cristianos, cara a cara. No voy a agarro un versículo, tomá. Es una locura. Es una locura. Al Señor se lo hicieron. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y esto tiene que ver con la obstinación y la dureza de su corazón. El Señor hizo todo tipo de señales, maravillas y prodigios delante de ellos. Les habló claramente delante de ellos. Pero se obstinaron en su corazón, se endurecieron y persistieron aferrados a sus tradiciones y al mandamiento de hombres. A cualquiera que se le dijere cosa alguna contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La ociosidad, mis hermanos, da tiempo para maquinar y hablar todo tipo de locuras. Hay tiempo para todo, es tiempo para todo. Y eso es lo que sucede acá. Hablar mal del camino, hablar mal de la Iglesia de Cristo, hablar mal de los hermanos. Del lado de los cristianos, la respuesta es la que sabemos en las Escrituras. Gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, porque así hicieron con los profetas. Volvió Nacho, volvió el hombre que compra chatarra, la encontramos acá atrás. Algo que es llamativo en todo esto, mis hermanos, es lo que hace Pablo, es que se apartó de ellos, porque esto es lo sano. O sea, ya les dije recién, si la situación se torna contienda, lo más sano es no dar lugar a todo eso, porque es algo que no termina. Es algo que va a terminar. Y no solo eso, sino que separó a los discípulos, dice. Fíjense, el versículo, estamos en el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Separó a los discípulos. ¿Qué significa esto? ¿Está hablando de los discípulos, de los 12 discípulos que Pablo se encontró antes? No lo sé porque no lo dice acá. Puede ser. También puede ser que se hayan dado
o el Señor haya hecho nacer nuevos discípulos, nuevos hijos en este lugar por la predicación del Evangelio, y estamos hablando de este lugar. Pero no sé puntualmente de quiénes hablan, discípulos están diciendo, pero no sé si son los 12 que se sumaron a Pablo ahora y están allí, o hay más discípulos que fueron gestados por el Señor. Pero ¿cómo los reconoció o cómo los llegó a separar? ¿Tenía una lista? ¿Los conocía? ¿Tomó asistencia? ¿Los distinguió porque tenía la misma camisa, corbata de la Biblia al costado? ¿O eran todos barbudos y con pipas y eran reformados o se llamaban reformados? Por eso los reconoció y los pudo apartar a un costado. Estos son los discípulos del Señor. Eso es lo que distinguió, hizo que Pablo tuviera la capacidad de discernir en ese momento de discusión y de peleas y de contiendas y decir, bueno, hermanos, por favor, esto no va para más. Vos que tenés corbata, vos también tenés corbata, vos tenés corbata, vos tenés corbata. Bueno, ustedes son todos discípulos, vengan para este costado. Por eso mismo los reconozco y son discípulos y dejemos esta contención. No se guió por eso. Puede ser que los haya conocido, si eran los discípulos anteriores los haya conocido, pero lo que distingue, mis hermanos, a un creyente, a un cristiano, en medio de una situación de contienda y de insultos o de agravios y todo esto es que sabe cómo tratar el asunto y no va a responder conforme a la carne. No va a responder de esa manera. El anhelo no es que se haga de público conocimiento la situación. Hermanos, pasa algo, o amigos, conocidos, pasa algo, tenés un inconveniente, tenés un problema, vamos a hablarlo. No, pero yo te voy a enseñar, yo te voy a demostrar cuántos pares son 3 botas, vení que te digo. ¿Tenés algún problema? Vamos a tratarlo como el Señor lo dice en las Escrituras. No, pero vos que me venís a decir, vos que... Lo triste sería que respondamos de la misma forma, que puede pasar, no estoy diciendo que no, pero eso nos debería llevar en la gracia del Señor a arrepentirnos, Señor, por ofender al Señor y por haber respondido de esa forma. Por eso les digo, no quiere decir que no pueda pasar esto, pero si respondemos de la misma forma que el otro nos provoca, pidamos perdón al Señor. Señor, ayúdame para que en una situación similar o próxima que pueda haber, pueda responder conforme a tu carácter y no conforme a como ellos me agravaron. Ayúdame. Pablo cuando escribe a los Corintios, cuando él escribe a los hermanos, hubo muchas cosas para corregir y para tratar. Y de hecho lo hemos visto, o cuando usted va por la lectura del libro de Corintios, hay muchas cosas a tratar, hay muchas cosas que están sucediendo en ellos. Y cuando llega el tiempo cuando va a hablar acerca de cómo estaban participando de la cena del Señor, era algo también de lo cual él dice, en esta situación yo no los alabo. Y le dice así, pero al anunciaros lo que sigue, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es imposible que no vengan tropiezos, es imposible que en medio de una congregación que está compuesta por pecadores, pero entiendo que son redimidos y perdonados por Cristo, pero también van a venir, como se decía hoy, quizás pasa un incrédulo, o algunos disfrazados o camuflados. Estas cosas van a pasar. La malinterpretación o el mal uso de la cena del Señor, la motivación incorrecta en este caso, de que ellos estaban participando de la misma, lleva a que Pablo tratara no solamente esto, sino también varios puntos y decir, ustedes, esto no es participar de la cena del Señor. Y podría haber sido cualquier otra situación en la iglesia. Pero en este caso, cuando ustedes se reúnen como iglesia, eso no es así. Tristemente, admito que estas cosas pasan, pero a la vez también creo que es de gozo, podríamos decir así, que esto suceda, aunque parezca loco, mis hermanos, porque de esta forma
se van a hacer evidentes los que son aprobados. O se hacen manifiestos los que son aprobados. Porque lo que se va a hacer visible en la vida del creyente, del discípulo en este caso, es la obra de Cristo en la vida de cada uno y no el actuar contrario al sentir de Cristo. No buscar lo suyo propio, sino buscar lo que es de Cristo. La edificación mutua, el esperarse unos a otros, el considerar que en este caso que se conmemora es que el Señor Jesucristo dio su cuerpo partido, ese sacrificio, en sí, se dio el sacrificio para su pueblo. Y eso es lo que se conmemora. Otros no lo entienden, otros se adelantarán, harán lo suyo en sus casas. Eso no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Pero evidentemente había un grupo de hermanos que anhelaban eso y querían eso. Y Pablo dijo, es necesario que esto suceda para que se haga evidente, se haga manifiesto los que son aprobados en Cristo. Aprobados no por la persona en sí, es por la obra de Cristo en sus vidas. Porque el hecho de que puedan hacer esta buena obra o conducirse de esta manera, no es la capacidad de la persona, sino la gracia de Cristo en la persona. Y si estamos hablando de la vital importancia del poder del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en nosotros, esto nos tiene que llevar a considerar que la manera en la cual Pablo distingue a los discípulos o los separa de esto, no es la vestimenta, no es la barba, no es el bigote, no es la Biblia, no es la corbata, no es el atuendo, sino que ellos no respondieron en la contienda como todos los demás respondieron. Eso es lo que hizo que Pablo separara a los discípulos de toda esta situación. Ellos no respondieron como respondieron los fariseos y se enredaron en la contienda y a ver quién tenía más razón y quién era el mejor y quién salía mejor parado de toda esta situación. Por eso le digo, en medio de una circunstancia, mis hermanos, no busquemos ver quién sale mejor parado. Busquemos que el nombre del Señor no sea blasfemado, que sea honrado. Y busquemos en la gracia del Señor, podamos animar al otro a reconsiderar su situación y a ver, conforme a las Escrituras, que su proceder no es conforme a lo que dice la Escritura de cómo vive un creyente, o un discípulo, o un hermano, o un hijo de Dios. En todo caso hablamos de la misma persona. Pablo escribe a los hermanos en Gálatas y dice lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que se hace evidente en medio de una contienda, mis hermanos? En medio de una congregación donde conviven pecadores, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente o en la vida del discípulo. Eso lo distingue Cristo, la obra que hizo en su vida, y lo hace distinto a la corriente de este mundo. Eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, no respondamos de la misma forma. El Señor nos ayude a considerar estas cosas en el diario vivir como iglesia. Después pueden decir lo que se les antoje. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Ven? Hay una diferencia: aprobados y reprobados. Dicen conocer a Dios, pero son reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque al momento de que se presenta una situación en que
se tiene que honrar al Señor y responder conforme a su carácter, es imposible, porque no hay una obra de Cristo en mi vida. Puedo responderte por un momento de manera educada, pero cuando ya no te soporto más, porque voy a responder en mi carne, voy a salir con insultos, con blasfemias, con enojo, y te voy a responder de la forma en que siempre lo supe hacer, solamente que ahora estoy disfrazado por un momento de religioso. Pero en cuanto me doy vuelta y te doy la espalda, te voy a insultar, te voy a maldecir. Dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Miren si no hay tiempo, miren si Pablo le daría lugar a la contienda y a la discusión o a lo que sucede acá. Hay una tarea que el Señor me encomendó para hacer. Hay aún personas en las cuales el Señor va a salvar, o así me lo dijo. Hay tarea para hacer. No tengo la necesidad de enredarme en la contienda o en la locura tuya que viene de tu corazón de querer andar así de esa manera que no honra a Dios. No me voy a enredar en eso. ¿Ustedes se acuerdan de Nehemías? ¿Se acuerdan de Nehemías? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba, en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera, no voy a dar lugar a todo esto. Yo tengo una gran obra para hacer. El Señor me encomendó esto, hizo propicio que los reyes inclinaran su benevolencia o todo su servicio para que el templo sea reconstruido. No me voy a involucrar con eso, no voy a perder tiempo. Hay una gran obra para hacer. ¿A qué les hace recordar esto? ¿Les hace recordar algo? Saben que en el capítulo 13 de Lucas, de alguna manera, o era mentira o fue verdad que quizás Herodes, o era mentira de los fariseos o Herodes de verdad usó a los fariseos para decirle al Señor, Herodes te busca para matarte. Y el Señor le dice, y decir a aquella zorra, que yo aquí hago la voluntad del Padre, me estoy parafraseando. Hago curaciones, los ciegos ven, y es necesario que hoy y mañana haga la voluntad de Dios. O sea, no voy a morir acá, porque no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Déjenme que se lo lea, para no decir cualquier cosa, y podamos disfrutar del pasaje, porque a veces en el parafrasear perdemos la riqueza, pero miren, Lucas capítulo 13. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y le dijo, miren si el Señor se hubiese puesto, uy, ¿y ahora qué hago? Ustedes podían de alguna forma tratar de convencer a Herodes, yo estoy con mi ministerio, predicando por acá, avanzando, por favor traten de decirle de que no, de ninguna manera. Y les dijo ir y decir a aquella zorra, de aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No era su tiempo, el Señor sabía lo que iba, y por más intimidación que tenga, no le dio lugar a lo mismo, no le dio lugar a mentiras, o no le dio lugar a todo esto, sino que Él estaba ocupado en que se haga la voluntad del Señor. No tengo tiempo para perder con ustedes. ¿Quieres hacer esto? Andá. ¿Quieres hacer aquello? Hacelo. Pero el Señor nos ha encomendado una tarea como iglesia, que es la edificación mutua, anunciar su evangelio
y que su nombre sea glorificado. ¿No querés vivir conforme a eso? Chao. No voy a dar lugar a contiendas, a peleas tontas, no. Mis hermanos, tenemos una gran obra que el Señor nos ha encomendado. Trabajo tenemos y el poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Amén. Gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Oremos. Padre, gracias por tu amor en Cristo Jesús, por tu cuidado y tu compasión. Gracias por reconciliarnos y por venir a morar en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra misma y el testimonio que encontramos en las Escrituras. Gracias por el testimonio de Cristo y de nuestros hermanos, que han buscado honrarte, Señor, y no enredarse en la contienda, dando lugar a que tu nombre sea blasfemado. Ayúdanos para que de la misma forma y el anhelo de nosotros sea honrarte, darte a conocer en medio de este lugar en el que nos has puesto, en cada uno de los lugares donde andamos, que seamos luz y sal en este mundo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo oramos. Amén.